Un cordial saludo para cada uno y una de ustedes. En el documento número 3 de la asignatura de Pedagogías Críticas se aborda el tema de la educación intercultural claramente desde una perspectiva o desde una mirada crítica, analizando los desafíos y las oportunidades que aparecen en escenarios diversos, particularmente en contextos educativos, y en este sentido se destacan los enfoques que buscan transformar las relaciones de poder y fomentar una equidad en la educación, enfatizando en la comprensión de la interculturalidad más allá de un simple reconocimiento de la diversidad cultural que existe en estos espacios. En este sentido, se cuestionan las estructuras de educación tradicional y se proponen nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que promuevan la inclusión y el respeto por las diferencias que se generan o que llegan más bien a los centros educativos, a las instituciones educativas y finalmente a las aulas. En el apartado de perspectivas críticas del documento Contenidos 3, se analizan diversas teorías y enfoques que cuestionan las prácticas educativas convencionales, proponiendo una educación que no solo reconozca la diversidad, sino que también busque transformar las desigualdades estructurales. Se explotan conceptos como la educación crítica, el papel del docente como agente transformador y la necesidad de un currículum que responde a las realidades sociales y culturales de todos los estudiantes. En el apartado de interculturalidad se representa como un enfoque que va más allá del simple reconocimiento de la diversidad en sí misma, sino que promueve un diálogo entre la cultura y en condiciones de equidad. Se mencionan distintos modelos de interculturalidad como lo son el relacionista, el funcional y la crítica, destacando la importancia de adoptar una perspectiva crítica que cuestione las relaciones de poder y favorezca la construcción de sociedades más justas. La educación intercultural es entonces una respuesta a la diversidad de las aulas, en donde se busca superar la coexistencia pasiva para transformar los entornos en escenarios de respeto y de igualdad, no únicamente para que desde la enseñanza se transmitan contenidos sobre estas distintas culturas que coexisten, sino para que se transformen las relaciones pedagógicas y curriculares, garantizando una educación mucho más equitativa y democrática. En la institución educativa departamental de Guzmacú, que se encuentra ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues habitan y van a esta institución diversas comunidades, entre ellas campesinas y claramente indígenas, entre las cuales se encuentran los cogis, los arhuacos, los huihuas y los cancuamos. Estas comunidades, particularmente los indígenas, han conservado su cosmovisión, su lengua y sus prácticas tradicionales, pero claramente enfrentan desafíos dentro del sistema educativo convencional. Por eso, ¿cómo podemos como docentes abordar su proceso formativo desde una perspectiva intercultural y crítica? En este video, pues analizaremos esta pregunta considerando las pedagogías críticas y la educación intercultural. Para caracterizar un poco la población que llega a esta institución y que habita la Sierra Nevada de Santa Marta por el lado del municipio de Aracataca, pues vemos que en su mayoría pues los pueblos indígenas de la Sierra Nevada tienen una cosmovisión pues basada o cimentada en el equilibrio con la naturaleza. Los indígenas pues desde sus prácticas culturales pues buscan proteger la naturaleza, y por el otro lado pues tenemos también a los campesinos que tienen pues otra cosmovisión basada principalmente en lo religioso,
y pues también desde prácticas culturales muy arraigadas en ellos. Vemos que pues la educación indígena se transmite de manera de generación en generación, ¿sí? Mediante la oralidad y la práctica comunitaria, mientras que la educación formal es más, digamos, es un aspecto más importante para las comunidades campesinas, ¿sí? Claramente no quiere decir que los campesinos no generen procesos de oralidad y de transmisión de saberes de generación en generación, pero la educación formal se vuelve el medio para poder generar todo el proceso educativo. En muchos casos, pues estos sistemas educativos formales u oficiales, pues no se adaptan a la forma de aprendizajes, a las situaciones socioeconómicas y culturales de estas poblaciones, imponiendo modelos que podríamos denominar occidentales o, digamos, implementando prácticas educativas que sirven a otros contextos, ya sea a nivel de ciudad o nivel, pues digamos, de otro tipo de país. Pues para entender esta situación, cómo abordar la educación en este contexto, primero veremos cómo las pedagogías críticas nos ayudan a cuestionar y claramente a transformar la enseñanza convencional que están recibiendo este tipo de comunidades. Entonces, ¿qué nos proponen las pedagogías críticas? Pues partimos del postulado que la educación no es neutral. Esta siempre busca transmitir algún tipo de ideología. Entonces, Paulo Freire habla acerca de una educación bancaria que impone conocimiento sin permitir la participación activa de los estudiantes. En contraposición a esto, propone una educación liberadora, donde son los mismos estudiantes que a partir de su realidad construyen conocimiento. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra población caracterizada? Pues lo podemos hacer a través de un diálogo de saberes. No debemos imponer un solo modelo educativo, sino permitir que los estudiantes indígenas relacionen su conocimiento ancestral con los contenidos académicos del currículo. Otra metodología serían las metodologías participativas, usar proyectos, relatos orales y aprendizajes basados de la comunidad para integrar sus tradiciones con el currículo. Y finalmente el idioma y la cultura, fomentar la enseñanza en sus lenguas nativas y respetar su cosmovisión dentro del currículo. Ahora veremos cómo la educación interculturalidad nos ayuda a diseñar estrategias más inclusivas para los estudiantes. Existen tres enfoques que podríamos nombrar. Es el intercultural funcional, que se vale de la misma cultura indígena para enriquecer el conocimiento occidental con el que ya todos hemos venido creciendo. La interculturalidad relacional, que busca un equilibrio entre estos dos mundos, estas dos culturas con distintas epistemologías, podamos decirlo así, pero que de igual forma no cambia la estructura de poder. Y finalmente la interculturalidad crítica, que es la que cuestiona esa desigualdad y busca transformar el sistema educativo para que haya un mismo nivel de participación e incidencia dentro de los escenarios. ¿Cuáles serían las estrategias entonces para un aula intercultural? Bueno, nosotros pensamos en este tema del diseño de un currículo flexible y también en la manera de integrar esos conocimientos ancestrales de los pueblos originarios. En este caso, en la propuesta para la sierra, que está enfocada en el cuidado, preservación del agua, pensamos en un recurso que está en las bibliotecas virtuales de ICBF, de Maguarred y otras, que se llama De Agua, Viento y Verdor. Precisamente, por ejemplo, en uno de los relatos de los Wiwas
habla de que antes ellos todos eran burbujas de agua. Entonces allí podemos recuperar este pensamiento mitológico ancestral que nos habla del origen del pueblo Wiwa. También hay un canto a la lluvia de los arhuacos, que ya pues tiene obviamente un ritmo, una identidad sonora muy particular, porque cambia su acento, no son tan pausados como los wiwas. Bueno, de alguna forma, digamos que todos estos relatos, estas narraciones que están siendo recuperadas, esa oralidad, nos habla también un poco de la identidad de ellos, de su manera de ser y reconocer estos vínculos que tienen con los recursos y con los elementos, ¿no? Porque el pensamiento ancestral sí tiene una conexión muy distinta con los recursos naturales a las que tenemos nosotros. Éramos burbujas de agua. Desde que empezamos a existir, los Wiwa tuvimos vida en el agua. Antes de amanecer, antes de que se creara el mundo, todo era agua. Éramos burbujas de agua. Cuando todo estaba oscuro, se originó el pensamiento de todo lo que existe, y entre esos el pensamiento Wiwa. Este momento se llamó Gaira. Por ello, desde el pensamiento se comienza a hacer Wiwa. Nosotros hemos elegido el tema de el cuidado del agua desde la ciencia y la sabiduría ancestral, trabajado para el grado quinto de primaria. Eh, Creemos que un paso fundamental entendiendo la educación intercultural, más allá de solo un reconocimiento de la diversidad, es que este primer paso debe ser los saberes previos. Tenemos en cuenta que el proceso de educación intercultural parte de reconocer que cada una de las culturas que se relacionan tienen unos conocimientos previos frente a los temas que se puedan trabajar. Esto pues lo realizaríamos en términos de al aire libre, cerca de una quebrada, cerca de algún bosque, etcétera. Acá lo que se busca es invitar a que esas culturas, la campesina, la indígena, y la indígena entendiendo que acá son 4 pueblos, los Wiwa, los Arhuacos, los Cancuamos y los Cogis, tienen cada uno un saber propio frente al tema del agua, ¿sí? Entonces pues se busca hacer un círculo de la palabra donde se invite a los estudiantes a compartir esas visiones que tienen, esos conocimientos que tienen sobre la importancia del agua, sobre qué es el agua para sus comunidades y para la vida pues en general. Esto pues también para reconocer esos saberes que se han transmitido generación tras generación en campesinos e indígenas sobre el tema del agua y su cuidado. Y finalmente pues consideramos que acá el rol del docente no es dar esas definiciones, dar esos, digamos, esos conceptos previos a partir de la experiencia docente, sino más bien de guiar, de escuchar activamente y recoger esos saberes que pueden ser comunes o que pueden definir para construir a partir de ellos pues lo común y lo diferente. Pues esta conversación puede girar en torno a 3 preguntas: cómo cuidan el agua en sus casas o comunidades, qué les han enseñado sus abuelos o los mamos sobre el agua y su cuidado, y finalmente qué creen que pasaría si el agua se acaba o se contamina dentro de su comunidad. Actividad central de nuestra clase. Pues nosotros proponemos la siguiente estrategia pedagógica: implementar un taller vivencial de 2 momentos, un momento ancestral y un momento científico. En el momento ancestral podemos contar con un invitado. Este invitado puede ser un mayor, un llamado mamo o un sabedor, que explique desde la cosmovisión indígena la importancia espiritual del agua. Y en el momento científico, el docente guía, en este caso nosotros, podemos
guiar una actividad experimental sencilla, como puede ser el filtrado de agua, observación de la microbiota del agua, o con un cartel explicar el ciclo de la misma. Otra podría ser un diálogo de saberes, donde se contrastan y articulan ambas visiones, es decir, la ancestral y la científica, y donde el docente no impone una como mayor que la otra, sino que muestra cómo ambas son válidas y se complementan. Los materiales que utilizamos para esta actividad, para la actividad central de la clase son frascos de agua, filtros de tela, lupas, y la dinámica se puede trabajar a través de grupos, reflexiones orales y dibujos. Podemos concluir que la educación en la sierra, si bien viene ganando, digamos, un territorio desde la etnoeducación, es importante que no solamente haya una inclusión, digamos, como una mezcla de los contenidos de los saberes de ellos con los nuestros, sino que hayan oportunidades de diálogo en donde se respete su pensamiento y el nuestro de pronto pueda llegar a enriquecer o quizás también nosotros lleguemos a interpelar lo que hemos considerado como la verdad o la forma de racionalizar el mundo. Y en este mismo diálogo, pues haya una posibilidad de que ellos tengan una mayor participación e incidencia en este mundo occidental o en estas formas políticas que son donde realmente hay toma de decisión, porque estos pueblos definitivamente se ven afectados por esa toma de decisión y políticas que generalmente se piensan para ellos, pero las piensan personas ajenas a sus territorios, ajenas a su lengua, ajenas a su cotidianidad. Y además, pues tenemos que reconocernos como facilitadores de ese proceso para garantizar que sus saberes se mantengan y que a su vez sean un puente de conexión con ese mundo que los ha relegado por tanto tiempo. Me voy a tocarle, llevo, la lluvia.